El programa de Psicología de la Universidad de Ibagué les da la bienvenida a la 11ª Cátedra de Psicología Mercedes Rodrigo, en esta versión con el acercamiento y aplicaciones de la psicología y las neurociencias. Este evento viene realizándose desde el año 2005, liderado por la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, ASCOFAPSI, con el fin de generar un espacio académico de discusión y difusión entre estudiantes, docentes, egresados y profesionales de la psicología y otras disciplinas afines a los temas que nos convocan. La 11ª versión de la cátedra, que se llevará a cabo en el primer semestre del 2016, está a cargo de los programas de psicología de la Universidad de Ibagué, Universidad San Buenaventura de Medellín, Extensión Ibagué y la Universidad Surcolombiana. Saludamos especialmente a la doctora Marta Leonor Restrepo, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, ASCOFAPSI, el doctor Luis Fernando Cárdenas Parra, profesor de la Universidad de los Andes y conferencista de nuestra sesión. La doctora Diana Jimena Puerta Cortés, directora del programa de Psicología de la Universidad de Ibagué. La doctora Sol Narváez, directora del programa de Psicología de la Universidad de San Buenaventura, Extensión Ibagué. Al doctor Alfredis González, director del programa de Psicología de la Universidad Surcolombiana. Docentes, egresados, estudiantes y demás invitados. Para dar inicio a este evento, recibimos en primera medida a la doctora Marta Leonor Restrepo Forero, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, ASCOFAPSI. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, antes de que esté la presentación, muy buenos días a todos y a todas. Es una alegría compartir con ustedes esta inauguración de la Cátedra Colombiana de Psicología Mercedes Rodrigo. Para nuestra asociación es un motivo de orgullo estar en esta hermosa ciudad, en esta hermosa universidad y poder inaugurar esta cátedra. Yo quería mencionar algunas cosas, si no está la presentación, no es. Este año es un año muy importante para nuestra asociación, dado que cumplimos 30 años de funcionamiento, en los cuales hemos desarrollado múltiples proyectos, uno de ellos la realización de esta Cátedra Colombiana de Psicología, que como ya se mencionó, se inició en el año 2005 en la Universidad Nacional. Surgió allí en la Universidad Nacional con el interés de mostrar a la comunidad académica nacional y en lo posible internacional los desarrollos de la psicología en Colombia. En este momento, como también ya se mencionó, esta es nuestra versión 11 y se han realizado en la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Santo Tomás, la Universidad de los Andes, la Javeriana Bogotá y la Javeriana de Cali, la Universidad de Manizales y la Universidad Católica Popular de Risaralda, la San Buenaventura Bogotá y Universidad de La Sabana, la Universidad CES, la San Buenaventura de Medellín, la de Antioquia, la Fundación Universitaria Luis Amigó, la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Luego repite otra vez la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Rosario, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad de los Andes, que también repite, y la Santo Tomás de nuevo repite. En el año 2014, la Universidad de San Buenaventura Cali, la Universidad ICESI y la Universidad Libre de Cali, y en el año pasado fue la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja. Entonces vemos que en distintos lugares de la geografía
nacional se ha desarrollado esta cátedra, y lo que es interesante cuando uno mira el recorrido es ver en estos 11 años cómo se ha impulsado y desarrollado la psicología académica en el país. Varios factores influyen en esto. Muchos docentes han hecho estudios de posgrado en el exterior, ya empiezan a nacer los doctorados en Colombia. En este momento ya contamos con 7 programas de doctorado que tienen, pues, como es su naturaleza, un énfasis en la investigación. Entonces, en 68 años que lleva la psicología, la institucionalización de la psicología en Colombia, y 30 años de Ascofapsi, lo que vemos es, a través de los indicadores como son los grupos de investigación de conciencias, la clasificación de esos grupos, los programas de doctorado, de especializaciones y maestrías, lo que vemos es una gran fortaleza de la psicología académica en el país, fortaleza que tiene que ver con, pues, con su masa crítica, que son los docentes cada vez más preocupados por saber, por investigar, por formarse y por contribuir de una manera significativa a la ciencia psicológica. Esta 11ª versión de la cátedra, organizada por la Universidad Surcolombiana, la Universidad de San Buenaventura Extensión Ibagué y la Universidad de Ibagué, nos invita a pensar en la relación entre psicología y neurociencias. Y yo le comentaba ahora a mi colega Fernando Cárdenas que la primera pregunta que yo me haría en relación a esta cátedra es que si es posible pensar una psicología sin neurociencias. ¿Eso es posible? Les dejo esta pregunta de entrada para que cada quien la responda y dé los argumentos de por qué sí o por qué no. Yo veo un programa que muy valioso, muy provocador, si se quiere, con académicos muy destacados. Sin duda la conferencia ahora que nos va a ofrecer Fernando va a ser un abrebocas maravilloso, dadas sus extraordinarias condiciones como investigador, como docente, como académico, pues de punta. Estoy segura que se abrirá esta cátedra de una manera maravillosa. Pero yo tengo que aprovechar este espacio único y especial para hacer una cuña a uno de los proyectos de Ascofapsi. Dije, no puedo perder un auditorio tan exquisito para promover un proyecto en el cual estamos trabajando e invitarlos a consultar nuestro portal de ética. ¿Y cuál es la relación de un portal de ética en una cátedra de psicología y neurociencias? Yo creo que el psicólogo en todos los campos de actuación tiene dilemas éticos que resolver y, por supuesto, en el campo de las neurociencias tiene muchas situaciones éticas que resolver. Si trabaja en investigación básica, lo conversábamos anoche con Fernando, los comités de ética en investigación animal son hoy mandatorios. Por supuesto, si es un trabajo aplicado en neuropsicología, cada uno de los casos plantea una serie de situaciones dilemáticas, problemáticas, que requieren un análisis, que requieren un modelo que le permita a uno decidir lo que es correcto hacer en cada una de estas situaciones. Entonces, quiero invitarlos a acercarse a nuestro portal, a aportarnos, sobre todo lo que la invitación no es tanto a que miren de una manera pasiva el portal, que tiene casos, que tiene videos, sino que nos aporten, que nos envíen preguntas, que nos envíen situaciones, bien sea de su práctica para los egresados, práctica profesional, o para los estudiantes, las inquietudes que les surgen con relación a los dilemas éticos que se pueden presentar
en este campo de aplicación. Serán bienvenidas sus observaciones y nuestro portal se enriquecerá con la participación de todos ustedes. Finalmente, quiero dar agradecimientos porque hoy estamos reunidos aquí y hay mucho trabajo que es visible y mucho trabajo que es invisible. Quiero darle las gracias a los visibles y a los invisibles, a todos, por supuesto a los colegas de las instituciones que están ofertando la cátedra, a la colega Diana Jimena Puerta de la Universidad de Ibagué, a la colega Sol Narváez de la Universidad San Buenaventura Extensión Ibagué y al colega Alfredis González de la Universidad Surcolombiana de Neiva. Por supuesto, a mis colegas docentes que los veo aquí en primera fila, a todas las personas que han participado, los estudiantes que han hecho tareas de apoyo, a las personas que están garantizando que esta transmisión se lleve a cabo y por supuesto, quizás debería haber empezado con esto, a las instituciones, porque para que una cátedra de estas pueda llevarse a cabo se necesita un gran compromiso institucional. Si no hay instituciones que respalden una iniciativa de esta naturaleza y que la aporten de manera decidida, con recursos, con tiempo para sus docentes, con sus instalaciones, sin este apoyo institucional, esta cátedra no sería posible. Por tanto, quiero transmitir el agradecimiento muy especial de nuestra asociación, que en este momento cuenta con 59 programas miembros de toda la geografía nacional. Toda esta comunidad quiere agradecerle a las instituciones, a sus directivos, a sus docentes, a sus comunidades en general y por supuesto la cátedra tiene una razón de ser que son los estudiantes y de quienes nos acompañan a esta sesión. Esto no sería posible sin ustedes que están aquí, que están ávidos de conocimiento, que han apostado a esta cátedra. Entonces, a todos, muchas gracias. Con esto damos inicio a la 11ª Cátedra Colombiana de Psicología Mercedes Rodrigo con la conferencia Interacción entre las neurociencias y la psicología, orientada por el doctor Luis Fernando Cárdenas Parra, profesor asociado y director del Laboratorio de Neurociencia y Comportamiento de la Universidad de los Andes, con estudios en psicología de la Universidad Nacional de Colombia, máster en psicobiología de la Universidad de Sao Paulo, doctor en psicobiología en el área de la neurociencia del comportamiento de la Universidad de Sao Paulo y postdoctorado en neurobiología del miedo y la ansiedad de la misma universidad, además de autor de múltiples artículos de investigación en neurociencias y disciplinas afines a la psicología. Al finalizar esta conferencia, disponemos de 20 minutos para que formulen sus preguntas. En los laterales del auditorio están las niñas de logística, quienes les proporcionarán un papelito para que ustedes escriban su pregunta y les solicitamos el favor de que escriban su nombre y la universidad a la que pertenecen. Para las personas que siguen la cátedra vía Twitter usando el canal de YouTube, pueden hacer sus preguntas utilizando el hashtag CMR2016 o enviando un correo electrónico a psicología@unibague.edu.com. En ambos deben indicar por favor el nombre y la universidad a la que pertenecen. Damos la bienvenida al doctor Luis Fernando Cárdenas, a quien le damos la bienvenida a la Universidad de Ibagué para que presente la cátedra inaugural de la Cátedra Mercedes Rodrigo, valga la redundancia. Bienvenido, doctor. Acá.
muchas gracias. No, mejor desde acá. Ahí, perfecto. Ok, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Realmente pues es un honor y un inmenso placer estar de nuevo aquí en esta ciudad, me fascina venir y muy complacido pues de poder estar acá en este momento tan importante que es la apertura de este semestre académico de la Cátedra Mercedes Rodrigo. Muchísimas gracias pues a los organizadores, a todas las universidades. Yo sé lo difícil que es tratar de hacer este tipo de eventos de organización y pues como Marta decía, muchas gracias a los estudiantes que a la larga son las personas que más son como, digamos, beneficiarios de este tipo de actividades académicas. Un poco lo que voy a hablar así más o menos rápidamente, porque creo que la parte de preguntas es quizá lo más importante, porque es donde podemos debatir algunos temas de interés común, es hablar acerca de cómo puede pensarse esa interacción entre lo que es neurociencia y psicología. Existen muchísimas formas en que uno puede pensarlo y de hecho en mi historia personal básicamente desde que entré a la universidad prácticamente segundo semestre que empecé a tomar algunas disciplinas relacionadas con neuropsicología, ustedes comprenderán hace bastante tiempo no se hablaba de neurociencia, se hablaba de neuropsicología. Tuve pues la fortuna y la suerte de conocerme con una profesora que durante toda mi carrera me ayudó a abrir un poquito ese otro panorama de la psicología que era más bien difuso en aquella época, más bien de poca influencia o incidencia. Ella fue Eugenia Guzmán, la doctora Eugenia Guzmán, que pues es una de las personas representativas en el país acerca de lo que ha sido neuropsicología durante mucho tiempo. Ella básicamente me abrió un panorama muy interesante y desde ese momento yo tengo esta pregunta que justamente es lo que vamos a desarrollar un poquito hoy. Interacciones, qué tipo de interacciones, cómo vamos a poder considerar cuáles de las múltiples formas de hacer o de ver psicología pueden interactuar con todas las áreas diferentes que tiene la neurociencia. Entonces, un poco para entrar en este tema, pues yo creo que lo primero va a ser tratar de entender qué podemos definir así a muy grosso modo como psicología, qué podemos definir a muy grosso modo como neurociencia y tratar de ver básicamente cuáles serían las formas en que establezcamos esa necesidad de un lenguaje común, de una interacción entre los mundos académicos. Por un lado podemos pensar en psicología desde varias perspectivas. No sé si de pronto se podría apagar la luz, que creo que está como muy claro. Ahí tenemos una forma en que podríamos más o menos entender la psicología como una cosa multivariada, una cosa que en realidad tiene muchísimas aristas. Hablar de una psicología es muy difícil, ustedes saben que hubo una época en que hubo, por ejemplo, un gran dilema entre si se trataba de una ciencia o no, si era una ciencia básica aplicada, cuáles son las áreas de actividad del psicólogo, cuál es el quehacer normal de un psicólogo, todas las posibles aplicaciones y demás. Esto básicamente nos mostraría un poquito que existen algunos aspectos individuales, otros aspectos sociales, que a la larga es como una de las principales diferencias en la manera de hacer psicología. Nosotros podemos pensar que el estudio académico de la psicología podría dedicarse específicamente a entender los fenómenos individuales, humanos, todo lo que sucede dentro de un individuo, pero también eso tiene un efecto directo en las comunidades, en las sociedades, y por eso es tan importante también comprender cómo es que eso incide sobre los demás y cómo se crea ese conjunto que llamamos lo social. Además, existen algunos conocimientos que pueden ser más desde la perspectiva básica, desde la perspectiva aplicada, que fundamentalmente lo que quiere decir es que podemos aprovechar todos los conocimientos que son generados a partir de ese estudio, bien sea individual o social, para la resolución de algunos problemas que por lo general son cosas que atañen directamente al ambiente social en el cual nos desarrollamos. Dentro de ese tipo de aplicaciones, por ejemplo, tengo aquí varias. Ustedes conocen, por ejemplo, psicología del desarrollo, pues todo lo que significa cómo es que se da ese proceso de adquisición de todos los procesos y pues de desarrollo en general desde el niño hasta ya digamos la adultez o la mayoría. Psicología de aprendizaje, que es pues en realidad como uno de los pinos centrales sobre los cuales se creó muchísimo el conocimiento actual. La psicología cognitiva, algunas áreas como psicología positiva, psicología educativa, psicología clínica, que a la larga son un poco más como la aplicación directa. En el caso de psicología clínica, una de las primeras áreas que más se conoce en psicología, psicología laboral. Coloqué aquí psicología jurídica y psicología de las organizaciones únicamente como dos ejemplos de algunas de esas áreas que pueden tener también una aplicación directa de todos los conocimientos en psicología. Ustedes verán, pues aquí faltan muchísimas áreas y hay muchísimas otras maneras de pensar en cómo la psicología puede ingresar y puede hacer algún tipo de beneficio
a veces no tan evidente en nuestras sociedades. Pero la idea es que la psicología es una cosa enorme. Este cuadro simplemente es para que ustedes vean que en casi todas las áreas, por no decir en todas las áreas de actividad humana, tenemos que hay algo en lo cual la psicología puede aportar, bien sea para comprender las funciones básicas de lo que está sucediendo, o bien sea para ver cómo mejorar, cómo hacer más eficaces o cómo optimizar procesos. Entonces la psicología es una cosa enorme y pues si nosotros lo pensamos desde una perspectiva un poquito más tangible, podríamos decir, todos esos procesos que son realizados por un individuo necesariamente son realizados en el lugar de ese individuo que controla su comportamiento, que controla su pensamiento, su cognición, su aprendizaje, todo lo que vemos ahí, que es fundamentalmente su sistema nervioso. Entonces, de alguna manera, yo pienso que es muy difícil pensar cómo extraer esta neurociencia de acá. ¿Cómo es que se hace para obtener el conocimiento en psicología? ¿Cómo hacen ustedes para obtener datos, para saber exactamente qué es lo que se debe hacer, cómo se procede en la manera del psicólogo en su quehacer profesional? Básicamente existen algunas formas, que es lo que tenemos acá. Se pueden hacer aproximaciones muy experimentales en las cuales, modificando ciertas condiciones ambientales y controlando ciertas variables, se pueden recrear algunas situaciones para estudiar tal o cual proceso, tal o cual fenómeno, y de acuerdo con eso entonces podíamos ver cómo se establecen leyes entre una cosa y otra, cuáles son las relaciones, si hay relaciones causales, correlativas, etc. La observación es uno de los métodos pues, que más tradicionalmente acompañó el quehacer del psicólogo, es una de las primeras bases para la experimentación naturalmente. Se utilizó mucho y actualmente se utiliza más todavía los métodos comparativos o métodos comparados. La psicología comparada, por ejemplo, nos permite ver cómo es, por ejemplo, el desarrollo en un encéfalo o digamos en el comportamiento de un humano y cómo es, por ejemplo, el desarrollo en el comportamiento de un primate o de un perro o una rata o cualquier otro animal. Entonces se pueden establecer algunas analogías, algunas similitudes, y esas similitudes son las que posibilitan que se pueda estudiar en otros animales no humanos algunos de los procesos que suceden en humanos. Esos métodos comparados pues son día por día más utilizados desde la perspectiva de la psicología comparada y sobre todo de la psicología evolucionista, en la cual se trata de entender un poco más esa relación entre nuestro comportamiento y nuestra historia filogenética, lo que hemos adquirido de generaciones y pues en el proceso de especiación. Naturalmente los casos clínicos, los datos obtenidos de la clínica, de hecho ustedes sabrán el origen mismo de la psicología, o por lo menos de la neuropsicología, surge con un dato clínico, aquel famoso paciente que tenía problemas lingüísticos y que Broca hizo su diagnóstico y bueno, ese origen estaría fundamentalmente ejemplificando qué es el caso obtenido, el caso clínico, el dato obtenido a partir de la clínica y demás. Y el autorreporte, que en últimas es una de las formas más interesantes porque de todos los animales que tenemos en este momento, tal vez nosotros somos los que mejor podemos hacer un autorreporte de lo que nos pasa. Y sobre todo, podemos hacerlo en un lenguaje que los demás nos comprenden. Existen unos experimentos muy interesantes que tal vez ustedes habrán visto porque fue muy famoso hace como tal vez un año, de un experimentador trabajando con micos a los cuales a uno le da de refuerzo una uva y al otro un pepino. Y el que está recibiendo el pepino en realidad se da cuenta que está siendo maltratado porque podría recibir una uva pero no, y entonces tiene una reacción muy interesante que básicamente es como mostrando que él es consciente de lo que no está bien y de que está siendo tratado mal. Ese tipo de cosas es una manera de hablar de autorreporte, aunque es un autorreporte que no es mediado lingüísticamente. Entonces, un poquito eso es como para decir que no necesariamente cuando hablamos de autorreporte acá estamos hablando de autorreportes clínicos, lingüísticos, semánticos, sino que hay otras formas en que uno puede mirar cómo un animal distinto al humano puede expresarnos algo. Todo esto, todo lo que es psicología en últimas confluye en que cada vez que ustedes se acerquen a cualquier problema, cada vez que ustedes traten de hacer cualquier tipo de actividad cognitiva sobre o proceso digamos, de creación teórica o conceptual, ustedes van a tener que tener un enfoque, y el enfoque ha sido estudiado muchísimo. Esto que está aquí es una definición que es presentada por esos dos autores que están aquí, que está por un lado Mario Bunge y por el otro lado Rubén Ardila. Ellos publican un libro ya hace mucho tiempo que en realidad es casi como un clásico en la literatura de psicología que se llama Filosofía de la Psicología. En ese texto fundamentalmente se nos define que un enfoque está conformado por 4 cosas. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que ustedes se aproxímense a cualquier problema en psicología, ustedes tienen que definir primero ese enfoque, esos 4 elementos, para poder hacer un trabajo que sea realmente coherente, sólido,
que tenga una integración real dentro del mundo académico. Hablar de cualquier tema no es solamente, hablando desde la psicología, no es solamente opinar, no es simplemente decir yo creo que tal cosa. Todos creemos muchas cosas, pero a veces nuestras creencias no están ancladas directamente en el conocimiento, porque no lo tenemos, porque no estamos actualizados en conocimiento, porque no hemos leído lo suficiente, o simplemente porque tenemos una serie de costumbres, de ideas, de tradiciones, tal vez familiares, ideologías, que pueden matizar. Entonces, un poquito el llamado de esto es para pensar que cada vez que se hace cualquier tipo de avance en un área teórica, ustedes tienen que tener un enfoque y está caracterizado por esos 4 elementos. Un marco teórico, unos objetivos, una problemática sobre la cual trabajar y una metodología. De esa manera, cuando se procede, entonces se puede suponer que el conocimiento que se está haciendo se acerca más al conocimiento científico. Aterrizando ya al problema, uno de los enfoques que se definen es el psicobiológico, que es un enfoque que se caracteriza y se distingue un poco de los otros enfoques que ha habido en psicología, porque dentro de este marco teórico incluye los conocimientos específicos en neurociencia. Como vamos a ver más adelante, ese mismo efecto desborda a solamente el enfoque psicobiológico y todos los días más y más eventos llegan a otros tipos de enfoques. Entonces, eso es solamente como para mostrar un poquito esa perspectiva teórica que ustedes ya más o menos conocen. Y ahora pues podemos pensar un poquito qué es lo que se llama neurociencia, que tal vez aquí en este auditorio sea un poquito más oscuro pensar cómo definimos neurociencia, porque pues estamos más familiarizados con términos en psicología y otra cosa. En realidad yo prefiero llamar neurociencia y no neurociencias porque en realidad este es un trabajo conjunto. No es que existan muchas ciencias disociadas trabajando de forma diferencial sobre un fin común que sería el cerebro, sino que muchas disciplinas desde muchas perspectivas integran sus conocimientos para tratar de entender cómo es que funciona. Desde esa perspectiva entonces definamos la neurociencia así, como un área transdisciplinar, quiere decir donde llegan transversalmente conocimientos de muchas otras disciplinas, área transdisciplinar de integración de conocimientos sobre el sistema nervioso, su estructura y su función, y muy importante esto, tanto en condiciones normales como en condiciones patológicas. A veces los datos de la patología son muy útiles y no necesariamente deben ser despreciados al tratar de entender el sistema nervioso. Un profesor mío de anatomía alguna vez me decía una cosa muy interesante que yo también a veces le digo a mis estudiantes. Para entender la función de una estructura, lo mejor es entender qué pasa cuando se daña esa estructura. Ahí uno puede ver más o menos, al menos, en qué tipo de procesos estaba implicado, aunque no necesariamente sea la función específica de la estructura, pero sí en qué estaba implicado. Entonces, la neurociencia trata de reunir todos los conocimientos para entender un poquito esa función del cerebro. ¿A qué nos referimos con esas transdisciplinas, esas disciplinas? Hay muchísimas, pero solamente voy a mencionar algunas aquí de las que me parecen muy interesantes pues, de conocer y cuyos conocimientos pueden integrarse. Por un lado, la neurobiología, que es muy grande, es muy amplia y se refiere fundamentalmente a la organización del sistema nervioso, tanto desde lo celular como lo molecular, y eso nos permite entender algunos aspectos del origen, por ejemplo, de la morfología, digamos todo el proceso de embriogénesis, supongamos, o de la patología. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando falta una enzima? Una única enzima que falta y crea comportamientos terribles para el sistema. Ejemplos en patología de esto hay millones. Hay una enfermedad, por ejemplo, que tal vez ustedes conocen, que es el síndrome de Lesch-Nyhan, en donde solamente falta una enzima y el comportamiento que se ve es que el niño se hace automutilación, se arranca los dedos, se muerde los dedos, se muerde todo, tiene unos comportamientos bastante raros, se muerde por dentro los cachetes por dentro. La única forma de controlar eso es arrancándole los dientes, porque no hay una forma, es un problema genético asociado a una alteración genética de una única enzima. Si ustedes conocen eso y pueden entenderlo, la forma de pensar el problema es muy diferente. Si ustedes lo analizan solamente como un problema comportamental, seguramente están perdiendo mucho de perspectiva frente a este evento. Eso es solamente como para mostrar un poquito de lo que es neurobiología, obvio que es muchísimo más grande. La neurofisiología pues es la otra área inmensa de desarrollo en neurociencia, que fundamentalmente quiere decir cómo es que funciona el sistema nervioso. Y uno puede entenderlo desde lo químico o desde lo eléctrico, que a la larga es una separación más bien didáctica, porque en el fondo una no puede existir sin la otra. Ustedes saben que una neurona cuando hace sus funcionamientos, básicamente sodio, potasio y demás, es una actividad eléctrica. Pero esa actividad eléctrica solamente tiene un fin y es poder liberar lo que ustedes conocen como un neurotransmisor. O sea que eso eléctrico se nos convierte en algo químico y ese neurotransmisor a su vez lo único que puede hacer es excitar a otra célula para también hacerle un cambio eléctrico. De tal forma que hay una especie de relación en la cual no se puede separar qué es eléctrico y qué es fisiológico, pero para estudiarlo sí.
Para estudiar ustedes pueden estudiar solamente los aspectos eléctricos o solamente los aspectos químicos, y eso en última nos permitiría entender otras cosas de la fisiología del sistema. La anatomía es fundamental. La neuroanatomía quiere decir en líneas generales esto que está aquí, conformación del sistema nervioso. Y hay muchísimos tipos de anatomía. Desafortunadamente, casi siempre en las primeras clases de anatomía muchos estudiantes reciben algún curso de anatomía y casi siempre es dictado por un médico, eso ya está cambiando en nuestro país, y ese médico tiene una orientación de anatomía que se llama descriptiva, casi siempre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es un neurocirujano y lo que el neurocirujano requiere saber es dónde queda el núcleo subtalámico para poder hacerle un abordaje quirúrgico. A él no le importa, digamos, explicar con mayor detalle para qué sirve, con qué se relaciona, con qué se integra, cuál es su funcionalidad, sino dónde queda. Entonces, esa perspectiva nos da una anatomía que es bastante densa, que es la anatomía descriptiva. Hay otras formas de hacer anatomía, pues que ya relacionan un poquito más con la función, y esto nos remonta inclusive, tal vez ustedes vieron algo en sus clases de historia de la psicología, al respecto de lo que eran las primeras formas de pensar que el cerebro tenía relación con el comportamiento. Por ejemplo, los trabajos de Franz Joseph Gall, cuando se inventó aquella frenología, que todos recordarán que era tocar el cráneo y mirar los chichoncitos que tenía, y de acuerdo con eso decir qué eran sus habilidades o sus perversiones y demás. A la larga, lo que estaba detrás de ese pensamiento era el cerebro produce esos comportamientos, y de alguna manera la anatomía ha seguido más o menos esa línea. La neuroanatomía nos permite encontrar que sí, definitivamente hay una especie de localización muy clara, muy exacta entre ciertas regiones cerebrales y cierto tipo de comportamientos, y todos los días tenemos más evidencias de algo en ese sentido. Entonces la anatomía pues es otra área interesantísima, importantísima, y pues que quien hace neurociencia tiene que manejar. Y finalmente la neuroquímica, que tal vez la que asusta un poquito más a la gente que entra a la neurociencia. Neuroquímica básicamente es entender un poco toda la bioquímica del sistema nervioso, y eso se puede entender fundamentalmente desde dos perspectivas. Uno puede mirar las características que tienen a nivel celular o sináptico y las interacciones que puede haber entre esas neuronas con una finalidad, y es poder comprender cuáles son, por ejemplo, lo que está ahí, neuromoduladores, neurotransmisores, neurohormonas, porque definitivamente el comportamiento de cada célula está mediado por eso. Es en últimas, el comportamiento de cada uno de ustedes está mediado por ese tipo de cosas. Alteraciones, así sean muy pequeñas, en ciertas hormonas pueden traer disfunciones comportamentales enormes. Tal vez quienes hayan visto algo de psicopatología habrán escuchado que una de las cosas fundamentales e iniciales de hacer cuando se tiene una sospecha de depresión es tratar de ver cómo están algunas de las hormonas tiroideas de ese paciente, porque casi siempre las personas que empiezan a tener hipotiroidismo empiezan a presentar una alteración cognitiva grande que es muy similar, o de hecho es una depresión. Entonces, en ese caso, el diagnóstico diferencial requeriría necesariamente que ustedes conozcan esto. Ahora, si entramos más en detalle, pues ya sería mucho mejor conocer otras cosas, como vamos a ver más adelante. Esas cosas entonces nos definen en general lo que es la neurociencia. Entonces ya tenemos un conocimiento más o menos aproximado de qué es lo que tenemos que hacer. Por un lado tenemos un área que estudia el individuo y su impacto en la sociedad, y por otro lado tenemos un área que estudia el cerebro de ese individuo, que a la larga es el que permite que tenga todo su aprendizaje, comportamiento y demás. En este punto a veces alguien dice, sí, pero es que por ejemplo lo social es más allá de lo que hace el cerebro. Y la respuesta con evidencia hoy por hoy es no. Nuestro cerebro es totalmente dinámico, nuestro cerebro cambia en cosa de minutos. Los cerebros de todos ustedes que entraron a esta charla, cuando salgan van a ser un poquito diferentes, van a tener ciertas conexiones neuronales un poquito diferentes. Algunos de los receptores que ustedes tienen para ciertas sustancias viven solamente 18 horas. A cada 18 horas se está reformándose, se está reorganizando el cerebro. Uno a veces tiene la idea que es estático, pero no es estático, cambia permanentemente. A eso se debe nuestra gran creatividad y nuestra gran posibilidad de integrarnos entre otros mundos y demás. Entonces, eso más o menos nos plantea algunas preguntas, y casualmente, pues vamos a mirar un poquito cómo es que se puede pensar en esa integración. ¿Cómo podemos ver desde tres aspectos? Únicamente traje esto como algunas cosas que puedan tener cierto interés, principalmente pensando en el programa, en los ejes temáticos que va a haber durante esta cátedra, que es un poquito la construcción teórica, un poquito la aplicación, que casi siempre se piensa más por el lado de la neuropsicología, y un poco de lo social. Hoy en día la neurociencia social está muy avanzada, se tienen por ejemplo muchísimas técnicas de imagenología y demás. Entonces,
¿Cómo podríamos pensar la interacción al menos en esas tres esferas? Para empezar desde lo teórico, yo preguntaría casi lo mismo que estaba diciendo Marta, que estábamos hablando anoche, y es esto. Yo le preguntaría un poco más de esta manera. ¿Cómo podría pensarse una psicología en cerebro? Traduzcámoslo de esta manera. ¿Cómo hoy, siglo XXI, en el momento que tenemos tanta globalización de información, que tenemos tanta evidencia clínica, médica, científica, es posible pensar en una psicología sin cerebro? ¿Qué parte de la psicología, de todo lo que vimos que era psicología, podría escapar al funcionamiento eléctrico, físico, anatómico, de conexiones, de circuitos cerebrales? Entonces, un poquito la pregunta es como, ¿en este momento es posible pensar en algo? Como bien decía Marta hace un momento, es posible que algunas personas tengan la respuesta y digan sí, y en ese caso pues podría tener una serie de argumentos y demás, pero lo que poco a poco parece que es hacia donde nos guía la evidencia es a pensar que no. Poco a poco la psicología cada vez está siendo más bombardeada de datos que vienen desde otras áreas de las que veíamos antes de neurociencia, y cada vez el conocimiento está mucho más profundo y más hacia este aspecto. Ahí tenemos un problema terrible y es con la segunda pregunta, ¿cómo construir una integración exitosa? ¿Por qué aquí digo exitoso? ¿Qué podría fallar? ¿Qué podría ser no exitoso? Por ejemplo, el reduccionismo, que es uno de los grandes fantasmas que puede alterar el curso normal de pensamiento en psicología. Existen muchos tipos de reduccionismo. Hay un tipo de reduccionismo que es el fisicalista. Tal vez cuando ustedes estudiaron algo de epistemología habrán visto que se hablaba de los dualismos, los monismos, y dentro de los monismos aquellos que son fisicalistas, aquellos que son emergentistas. Entonces, de alguna manera es un riesgo que algunos autores digan realmente todo lo que es un ser humano podría hacerse una ecuación de él y decir exactamente cómo es, por ejemplo, a nivel químico, sus relaciones, sus circuitos y demás. Esa sería una interacción que en realidad yo considero que no sería exitosa desde la perspectiva de la psicología, aunque posiblemente, si nos paramos en el otro lado, desde la neurociencia sí sería exitosa, que sería como reducir todo el conocimiento de psicología a solamente unas, digamos, conexiones de estructuras y demás. Existen muchísimas formas de reacción frente a esto, y yo creo que a nosotros, psicólogos, a ustedes, a la mayor parte de las personas que están asistiendo a esta cátedra, que son formados en psicología, es a quienes realmente les atañe este problema, y son ustedes, somos nosotros los que tenemos que ver cómo podemos utilizar el conocimiento que se ha generado a lo largo de la psicología para evitar ese tipo de pérdida de nuestro campo, pérdida de nuestro objetivo, pérdida de nuestra problemática, porque es un riesgo pues bastante grande. Ustedes saben que a veces, y no es pues digamos oculto para muchas personas, existen aún algunos reductos dentro de la psicología de pensamientos que han quedado en el pasado, de formas de ver la psicología más en relación con ciertas ideologías, inclusive políticas religiosas, que hay bastante, y en ese sentido son un poco blindados al nuevo conocimiento. Yo creo que esos son los primeros lugares en donde realmente este tipo de integración exitosa no va a poderse dar, y donde primero que todo vamos a tener una pérdida de algún tipo de conocimiento. Entonces yo siempre considero que el psicólogo es el que está más llamado a hacer una neurociencia que permita entender al humano. La neurociencia, si es hecha por médicos o por biólogos o por microbiólogos o por otras disciplinas, tiende a volverse un poco más neurobiología o neuroquímica o neurología clínica, pero no exactamente neurociencia. Hay una área muy interesante que es la neurociencia cognoscitiva, que vamos a mirar algo más adelante. Y tengo algunos ejemplos que simplemente es para que ustedes vean algo de la perspectiva, pero pues obviamente hay millones de más ejemplos de ese tipo de integración conceptual. Dentro de lo conceptual, por ejemplo, este es uno de los casos que todo el mundo conoce. Ese señor fue el que tuvo aquel accidente en el cual esa barra que tiene en su mano le atravesó una buena parte del cerebro, sobre todo la región más anterior, y él perdió lo que tradicionalmente podríamos ver, popularmente llamaríamos personalidad. Podemos traducirlo como funciones ejecutivas, en últimas que era la autodecisión, lo que es el libre albedrío, la posibilidad de autodecidir por uno mismo sus propios derroteros, su futuro. Ese tipo de cosas, antiguamente, antes de que hubiera estos conocimientos impactando directamente en la psicología, era mucha la cantidad de teoría que había acerca de cómo esas funciones casi divinas, obviamente no cerebrales, estaban condicionando a las personas. Algunas de esas ideologías respondían a ciertas otras formas de pensar, a ciertas políticas, por ejemplo la esclavitud, bueno, todo lo que ya conocemos que fue nuestra historia como humanidad. A la larga, este conocimiento simplemente dio una luz que hoy en día ya está muy, muy brillante, en la cual se dijo, bueno, hay una región del cerebro que es donde usted tiene lo social, es donde usted tiene esa idea de qué se debe y qué no se debe, de qué es aceptable y qué no,
bueno, malo, justo, ético, moral. Entonces, eso quiere decir que un dato que podría haber pasado simplemente, digamos, desapercibido, como si fuera solo un dato clínico, tuvo un impacto muy grande en el desarrollo teórico y actualmente lo tiene más a medida que conocemos un poco más. Ese es un ejemplo pues muy interesante. Quien quiera seguir la historia, hay muchísimos textos, artículos y demás pues que pueden detallar más claramente esto. Hay otro muy interesante que también todos conocemos, por eso lo traje aquí, porque pues es un paciente muy famoso. Este es el famosísimo HM, que todos conocemos, que tuvo una lesión. Él tenía epilepsia, entonces le hicieron una cirugía y le quitaron 2 regiones del cerebro, que eran los hipocampos. Le pasó la epilepsia, pero se le fue la memoria. Entonces quedó con imposibilidad de almacenar nuevas cosas. Tal vez es el paciente que ha sido más estudiado en la historia de la psicología y de la neurociencia. HM murió hace algunos años, como unos 4 años, y en realidad pues de todo su estudio, de todas las cosas, hubo muchísimas conclusiones. Una de ellas, esta fue el área que le quitaron a HM, un área bastante pequeña si comparamos con el resto del encéfalo, pero lo que hizo fue realmente, podríamos decirlo de esta forma, destruirle su vida, porque él nunca pudo volver a recordar cosas nuevas. Él estaba anclado en su pasado. HM recordaba muy bien las cosas antiguas, pero no podía almacenar cosas nuevas. La familia de HM cambió de casa y él siempre, si lo dejaban solo, llegaba a la casa antigua, porque nunca pudo recordar que ya estaba ahí. Sin embargo, HM tenía ciertas características y es que algunas otras partes de su memoria funcionaban bien. La implicación que esto tiene, pues, es que la memoria no es un todo, no es una sola cosa. Antiguamente se pensaba que la memoria era como un poquito de esto solamente, implícita o explícita, un poquito la semántica episódica, que se llama procedimental o explícita y demás, pero podemos ver de otra forma, podemos ver que es un mapa muy grande. La neurociencia nos ha permitido entender, por ejemplo, otras formas de aprendizaje distintas, nos ha permitido entenderla en el tiempo como un proceso que tiene que ver con adquisición, con evocación, con el almacenamiento, y nos permite ver otro tipo de memorias, por ejemplo, las memorias ápticas, las memorias espaciales, las memorias emocionales. O sea que, de alguna forma, la perspectiva en psicología se abrió enormemente a partir del estudio que la neurociencia ha podido hacer con esto. A esto no es ajeno los trabajos, por ejemplo, de Eric Kandel, trabajando con una babosa y que descubrió los mecanismos neuroquímicos intracelulares del recuerdo, de la memoria, cómo una babosa es capaz de hacer una memoria. Y lo interesante es que todos los cerebros de ustedes funcionan exactamente igual, utilizan las mismas cosas que la babosa, recordamos exactamente igual, somos más complejos que una babosa, claro, pero pues funcionamos exactamente igual desde el punto de vista neuroquímico. Tal vez una sustancia cambia aquí, otra cambia allí, pero el motif central es el mismo. Entonces, de alguna manera, esos conocimientos han modificado mucho la manera de proceder en psicología y hoy por hoy ya no es posible desconocer todas estas cosas, sobre todo en prácticas como la clínica o como otras cosas. Algunos de los ejemplos serían esos, frente a lo que es la parte teórica, pues cómo conocimiento de neurociencia pueden modificar nuestra manera de teorizar, de hacer conocimiento en psicología. Desde lo aplicado la cosa es bastante evidente. Ahí traje algunas áreas que se relacionan con parte de las charlas que va a haber durante esta cátedra. Por ejemplo, la psicofarmacología, obviamente es una de las áreas que más desarrollo ha tenido. En últimas, hoy en día se sabe que cualquier droga que altere al sistema nervioso, o sea, neurofármaco, tiene potencial de alterar algo psicológico, llamemos, o sea, psicofármaco. El estudio de la farmacología ha sido terrible, ha sido enorme. Hoy en día, por ejemplo, ustedes recuerdan lo que es el estrés postraumático. Existen drogas que casi que sin necesidad de hacer un abordaje psicológico permiten curar a una persona que tenga estrés postraumático. O sea que es bastante grande el panorama, es muy importante que el psicólogo conozca bien de psicofarmacología para que pueda no solamente hacer una atención adecuada y ética al paciente en el ambiente clínico, por ejemplo, sino que pueda tener cómo charlar con las otras personas que son los encargados de esto, generalmente el psiquiatra. Entonces, es una cosa interesante. Neuropsicología, ni qué decir, en realidad, como hay gran parte del curso que va a estar dedicado a neuropsicología, pues yo no voy a tocar ese aspecto. Todos sabemos un poquito qué es la neuropsicología, qué es la relación cerebro-comportamiento, casi siempre la patología, pero no necesariamente, y pues que ha dado muchísimas formas de replantear términos en psicología. Esa que está ahí que parece como un trabalengua, psiconeuroinmunoendocrinología, quiere decir la relación que hay a través de nuestro, llamémoslo aparato psicológico, o sea, nuestro pensamiento, para controlar el sistema endocrino y el sistema inmune.
Una cosa importantísima, si ustedes, por ejemplo, plantean esa relación que es bien conocida y que les han enseñado entre estrés, depresión y enfermedad. Estrés, depresión, cáncer. Esta área, la psiconeuroinmunoendocrinología, nos permite no solamente entender dónde está esa relación, cómo se da, sino cómo actuar sobre ella. Como por ejemplo modificando cosas muy sencillas como la autoestima, es posible que la persona pueda llegar a combatir, aumentar su sistema inmune y demás. Es un área importantísima de un desarrollo muy bonito y pues que necesariamente el psicólogo que esté trabajando algo de neurociencia se va a ver irradiado por ella. Neurociencia cognitiva pues también es otra de las cosas muy conocidas, no tampoco voy a hacer detalle en ella, de hecho si alguien quiere, hay un texto muy interesante justamente que salió el año pasado que se llama Neurociencia cognitiva que cubre todos esos aspectos, entonces hay muchísimo porque la cognición pues incluye casi todas las esferas y áreas de nuestro pensamiento. La neurociencia social que ha estado empezando a crecer en los últimos años y que interesante, en Colombia tiene dos grupos ya más o menos de cierta fuerza, unos de ellos trabajando muy seriamente y de forma muy continua, el otro le perdió un poquito la traza, no sé exactamente en qué andarán, pero trabajando en cómo la neurociencia puede implicar algunas cosas importantísimas en la comprensión de lo social. De los primeros avances en neurociencia social tienen que ver con imaginología o imagenología, que es algunas técnicas para poder ver el cerebro en funcionamiento y poder entender más o menos qué es lo que hace en ciertos contextos. Bien interesante, ustedes van a tener la oportunidad de tener algunas charlas también sobre la parte de neurociencia social aplicada. La neuroetología, que es como la unión entre el sistema nervioso y el comportamiento digamos en todos los animales y en sus nichos, en su relación ecológica con el nicho, y la neurobiónica, que a la larga es un área que ha sido poco desarrollada, pero que con todo el avance tecnológico actual está empezando a ser una de las áreas de punta, de las cuales pues aquí tengo algunos ejemplos para mostrarle. Eso recoge algunas de las posibles áreas de aplicación, como les digo, más bien relacionadas pensando un poquito en lo que va a ser esta cátedra que otra cosa. En neurociencia cognitiva, por ejemplo, nosotros tenemos una serie de eventos interesantes, algunos datos que han surgido, algunas cosas que, por ejemplo, han sido desarrolladas en los últimos años. Esta señora que está ahí ha trabajado mucho en lo que es la teoría de la mente, que si todos ustedes recuerdan, es básicamente la forma en que tiene una persona de saber que otro no posee o sí posee alguna información. Ese tipo de cosas no nacen con uno las desarrolla. Niños como hasta los 4 años todavía no han desarrollado bien su teoría de la mente y ella, buscando un poquito cómo es que se genera esa teoría de la mente, ha hecho una serie de experimentos muy interesantes en los cuales ha encontrado que esa área que está ahí en rojo es el área que tiene más actividad cuando se hacen tareas que involucren esa teoría de la mente. No solamente es la empatía con el otro, no solamente son las famosas neuronas espejo que actúan o remedan un poquito la funcionalidad en los otros, sino que hay un área específica en la cual nosotros sabemos si el otro tiene información cierta o no, si el otro miente o no, que es una cosa muy interesante. Algunos de los casos de los, digamos, experimentos básicos de ella consiste en hacer algunos controles en los cuales se analizan las áreas del cerebro que reaccionan cuando ustedes ven rayitas o punticos o cuando ven algo que se asemeje a una figura humana. Eso es muy interesante porque quiere decir que el cerebro de alguna manera es capaz de hacer esa imputación de características humanas a una serie de pelotitas que están ahí. Ustedes ven ese muñequito, no es humano, no es animal, son unas bolitas que pueden estar ahí con una forma que simula algo más o menos bípedo, de alguna manera un recuerdo de algo animal, pero no necesariamente lo es. O sea, el cerebro es capaz de completar sobre la base de ciertas cosas, de ciertos estímulos externos. Eso es simplemente uno de los controles que ella hace para poder encontrar toda su teoría y pues sería muy interesante si ustedes algún día revisan algo sobre neuroimagenología y teoría de la mente. Uno de los trabajos más interesantes de esta misma autora, que se llama Rebecca Sachs, que hizo el año pasado, creo que fue el año pasado, era modificar la ética de las personas, haciéndoles estimulación magnética del cerebro. Colocan a la persona en una situación en la que tiene que tomar una decisión ética y si a la persona se le hace estimulación magnética de su cerebro en esta región, córtex prefrontal un poquito parietal, antes de que tome la decisión, su decisión ética cambia totalmente. Lo que antes era impensable por su propia ética, de pronto se vuelve más bien como posible. O sea que una cosa tan absolutamente, digamos, humana, como era la misma ética o la misma moral,
en realidad tiene que ver con una ubicación muy clara, muy específica en una región del cerebro muy interesante. Datos que unidos con los de Damasio, por ejemplo, nos permitiría entender cosas como la psicopatía o como la sociopatía o como un poquito la delincuencia, o sea, es como más o menos el panorama general. Otras de las cosas interesantes en la comprensión de ciertas patologías, esto yo creo que es algo que ustedes conocen, es un niño que tiene un problema epiléptico que se llama una crisis de ausencia, que cuando pasa desapercibida, el profesor fundamentalmente podría decir, es que se pone a echar globos, es que no presta atención, es que está disperso. Vean lo que pasa, al lado izquierdo está el electroencefalograma del niño, el niño está ahí y ustedes ven lo que pasa en su comportamiento mientras el cerebro cambia su actividad y hace su crisis epiléptica. Una crisis corta, no dura mucho tiempo y cuando termina, ustedes ven el niño básicamente retoma la actividad. En ese momento, en esa pérdida, el niño realmente no tuvo conciencia. Y eso tiene una serie de implicaciones, no solamente en la clínica, imagínense ese niño cómo podría, por ejemplo, a partir de eso, un psicólogo que viera ese tipo de situación, supiera exactamente lo que está pasando, cómo podría recomendar un manejo farmacológico, por ejemplo, para poder tratarlo mejor. Y no solamente un tratamiento, digamos, desde cosas del aprendizaje, o bueno, otras cosas que normalmente se hacen. Y por otro lado, imagínense las implicaciones de esto en lo teórico, en la conciencia. Uno es lo que uno cree que es mientras el cerebro esté funcionando bien, como lo tenemos ahí. En el momento que el cerebro cambia su funcionamiento, ustedes realmente se desvanecen, o sea, la conciencia como tal ya no existe más. Es lo que nos pasa todas las noches cuando nos vamos a dormir. Antes de recordarnos en el sueño, que justamente es cuando de nuevo vuelven las ondas beta cerebrales. Entonces es muy clara la relación y en este caso pues es una cosa que tiene unos impactos enormes frente a lo que es nuestra propia cognición, patología y demás. Vean acá, por ejemplo, cómo podemos con estas técnicas de imagenología, eso es una tomografía por emisión de positrones, en la cual podemos ver qué áreas del cerebro son las que se activan cuando hay ciertas tareas que se le piden a la persona, por ejemplo, tareas lingüísticas, y cómo durante el reposo algunas de esas áreas pueden estar también activas. En últimas, es como una fotografía del pensamiento cuando no estamos haciendo tareas eminentemente lingüísticas. Eso llevado un poquito a la práctica más clínica, nos permite ver cosas como esto. Esta es otra técnica que se llama emisión de un solo fotón, pero es básicamente lo mismo. La idea aquí es que ustedes comparen cómo hay un poco más de trabajo a nivel frontal en esa persona que tiene esquizofrenia. Rojo quiere decir mayor actividad, azul quiere decir menos actividad. Y hay una forma de mostrar que hay como esa persona que está en la mitad, que ahí dice high risk, que es como las personas que no tienen realmente como tal la patología, pero que tienen lo que normalmente se consideraría tal vez como esquizofreniforme o una cosa así medio en la barrera, un problema más o menos medio evidente. Ustedes ven que es muy claro entonces poder entender qué es lo que está pasando, poderlo ver desde esa perspectiva y de acuerdo con eso se podrían pensar nuevas formas terapéuticas, nuevas formas de aproximación clínica. Lo mismo pasa en depresión. Ese es uno de los cuadros con otra de esas técnicas sofisticadas que nos permiten ver qué pasa en una persona que no tiene síntomas de depresión, una persona que sí tiene. Obviamente la depresión es enorme y no es un solo tipo de depresión, eso sería solamente un tipo particular de depresión en la cual hay un poquito más de actividad posterior, pero la idea pues es que nosotros podemos en este momento mirar en el cerebro, tenemos muchas técnicas que nos permiten mirar adentro del cerebro cuál área es la que está funcionando mal, es decir, qué es lo que está fallando en esa perspectiva. Algunas cosas no hay mucho que hacer, por ejemplo, en algunas depresiones, ustedes saben, es eminentemente genético. En esquizofrenia, hace 2 semanas se encontró el gen que tiene una prevalencia de más allá del 90%. Si alguien lo tiene, presentará esquizofrenia. Antiguamente se pensaba que era un poco más el impacto social frente a, pero pues ya tenemos unos datos de que es una enfermedad absolutamente genética. Antes se pensaba que era poligenia, se decía que había como 25 genes que estaban todos colaborando, pero encontraron un solo gen que parece que es el más importante y que tiene un efecto muy característico y es que en la adolescencia mata neuronas, es específicamente lo que pasa. Conociendo eso, es muy fácil, por ejemplo, ver una persona de estas de alto riesgo y empezar a dirigir algún tipo de terapia que frene ese proceso o que lo minimice. Bueno, en fin, eso ya queda, digamos, a trabajo de cada cual. Una técnica muy interesante es esta, que se llama magnetoencefalografía, en la cual se pueden captar campos magnéticos del cerebro y tiene una serie de efectos interesantísimos. Ese niño que está ahí, por ejemplo, es un niño normal, está en un aparato, en un magnetoencefalógrafo, dificilísimo que se quede ahí, pero pues lo lograron y entonces se ve su cerebro, este es digamos un dibujo de algunos segundos de la actividad magnética del cerebro,
que de alguna manera nos permite construir, vamos a suponer, como una especie de base de datos personal. Más o menos podríamos pensar cómo es en este niño ese funcionamiento de su hemisferio izquierdo en tal momento determinado, y de acuerdo con eso se podría hacer como una especie de seguimiento, si ustedes quieren, de cómo va a ser el desarrollo que se espera, que está fallando y demás. O sea que son técnicas que nos permiten entender mucho más en relieve todo lo que antes se decía, pero sin una base muy, muy sólida. Como eso hay muchísimos más ejemplos. Aquí hay uno que me pareció interesantísimo y es con estimulación magnética transcraneal. ¿Ustedes se acuerdan lo que es el detector de mentiras? Que la persona, por ejemplo, la ponen en situaciones, le conectan muchos cables para muchas cosas y le preguntan cosas. Si la persona miente, hay una serie de actividades que uno no puede controlar, la persona no puede controlar y se nota. Por ejemplo, la persona cuando dice mentiras, casi siempre, hay mentirosos profesionales, pero casi siempre la gente que dice mentiras aumenta la sudoración. Muy, muy pequeño, no es una cosa perceptible, pero si ustedes están midiendo, por ejemplo, la corriente eléctrica entre dos puntos de la piel, ese aumento leve de la sudoración permite que ustedes vean que hay un potencial de conducción mejor, lo que se llama la respuesta galvánica. Ahora, resulta que a veces eso es como difuso y como que no se puede ver muy bien. Hay una técnica que se llama la estimulación magnética craneal, transcraneal, en la cual, por ejemplo, se estimula el área de los dedos. Con un pulso pequeño, la persona contrae y hace una contracción pequeña del dedo. ¿Qué pasa? Cuando la persona empieza a hacer esas contracciones y se le pide que diga una mentira o una verdad frente a esto, ella tiene que decir si le gusta o cuál de los dos es el que más le gusta. Y ella puede decir mentiras o no. Mientras está diciendo la respuesta, se le hace la estimulación de su cerebro con esa bobina magnética que está ahí y se va mirando ese pequeño movimiento de su musculatura. Todo eso pues está siendo llevado por electrodos a un aparato que nos permite graficar y sería posible entonces ver, por ejemplo, la diferencia en este caso entre dos tipos de actividad. Cuando la persona dice mentiras y cuando no dice mentiras, simplemente su cerebro se pone en un ritmo de funcionamiento un poquito diferente que hace que el pulso magnético cambie, la contracción muscular cambia. O sea que es como una forma, digamos, si ustedes quieren, siglo XXI de detector de mentiras, en la cual es mucho más sencillo, mucho más fácil, con una serie de preguntas, analizar, por ejemplo, si la persona dice algo o no que tenga contenido emocional, no necesariamente mentiras, pero puede ser algo que tenga contenido emocional.